Bueno, vamos a dar comienzo entonces a nuestra actividad de este sábado que nos reúne justamente para tres actividades científicas al mismo tiempo. Sí, vamos a tener la 17ª Jornada Internacional de Investigación en Psicología, organizada al mismo tiempo por el doctorado en Psicología de la UCES, por el IAEPSIS David Maldavsky, por UCE Ciencia, al tiempo que vamos a tener la 19ª Jornada Internacional de Actualización del Algoritmo David Lieberman, y vamos a tener nuestro segundo simposio de especialistas en salud mental en emergencias y desastres. Nosotros el año pasado habíamos inaugurado un primer simposio ligado a la situación de emergencia de la pandemia. Y nos encuentra ya un segundo simposio. Por supuesto, esperemos no llegar al tercero de manera virtual y que tenga que ver justamente con algo ligado a la salud mental, pero no a la pandemia, por supuesto. Antes que todo, les quería comentar que vamos a tener dos mesas centrales, ¿sí? Inmediatamente después que yo haga algunos comentarios sobre novedades del IAEPSIS. Ustedes saben que el IAEPSIS ha sido el instituto creado por David Maldavsky para investigar en cuestiones ligadas a la psicología y que unifica varias de las carreras que están en UCES, tanto de grado, la licenciatura, como todos los posgrados. ¿Sí? Igualmente, la fortaleza de las investigaciones siempre estuvo colocada en el doctorado y en la maestría en problemas y patologías del desvalimiento. Y clásicamente siempre hubo un equipo que fue justamente investigando. En ese sentido, les quiero contar que, bueno, ya hemos comenzado este año el grupo del doctorado intensivo número 24, y hemos comenzado también nuestro año número 19 del doctorado. El año que viene es impresionante, pero cumplimos 20 años del doctorado ya. Ha pasado bastante tiempo. Como ustedes saben, en este momento la dirección está a mi cargo y la coordinación académica a cargo del doctor Luis Estopielo, que me acompaña en la gestión ya ahora hace 2 años. Queremos comentarles algunas novedades muy interesantes, como por ejemplo todas las tesis que han sido defendidas y las que se van a defender. Hemos tenido durante el segundo semestre del año pasado, o sea, luego de las jornadas, por eso lo comento, varias tesis, muchas de ellas de doctorandos brasileños, sí, algunos argentinos también. Hemos tenido a la ahora doctora Juliana da Conceição Sampaio de Los, que presentó su tesis sobre estrategias de enfrentamiento en familiares de adictos frente a las recaídas. La doctora Adriana Manrique Tomé, también brasileña, sobre envejecimiento, trabajo, jubilación y todo lo que hace al vínculo familiar desde las representaciones sociales en personas que son de la tercera edad rurales, en una localidad, digamos, en una ciudad de Brasil del nordeste que se llama Diamantino. Karin Nogueira también investigó representaciones sociales sobre la función del jefe de familia en mujeres en situación de vulnerabilidad social. La doctora María Luisa Palencia hizo una investigación
dentro de la línea de la psicometría, comparó dos versiones de un test de palabras y colores de Stroop, y el doctor Ibarra Casals, Darío Ibarra Casals, que es de Uruguay, ¿sí? Fue el último del 2020, casi en Navidad, que defendió su tesis de violencia simbólica masculina en la órbita de la heterosexualidad compartida. Inauguramos el 2021 con nuevas tesis. El doctor Dayan Molle de Sousa Cotrín defendió su tesis Esquemas iniciales desadaptativos y percepción de la autoeficacia en un estudio predictivo en padres y madres brasileños separados frente a la crianza de sus hijos. También la doctora Leliane Olivera Araujo Mazón, que va a estar en la mesa que sigue a esta presentación breve que estamos haciendo, y defendió la tesis Estudio de las características de la experiencia de temporalidad en hombres con crisis de pánico a partir de deseos y defensas, o sea, fue aplicado el ADL. Luego, el doctor Bantú Mendonça Cachipiwi Saila, ¿sí? Que es de Angola, y defendió también su tesis sobre representaciones sociales de violencia, agresividad en adolescentes angolanos que consumen contenidos violentos en dispositivos mediáticos. Luciana Ricaldi también defendió la tesis Habilidades sociales y estrategias de enfrentamiento entre aquellos servidores públicos y personas que están en prisión, y cómo es esa convivencia institucional. Sandra Beltrán, representaciones sociales de progenitores acerca de la autodeterminación de sus hijos adolescentes con deficiencia intelectual moderada. Y por último, la doctora María Laura Díez, que defendió la herencia psíquica en pacientes oncológicos con antecedentes familiares de cáncer. En total, 11 tesis, ¿sí? Lo que nos enorgullece. Y tenemos ahora ya 8 tesis por delante que están en manos de los jurados, que son las de los próximos doctores Eduardo Queiroz, Cristina Nudel, Magerlandi Amaral, Abel Zanotto, Claudia Corral, Ángeles Zaparaín, que ahora va a estar con ustedes en la misma mesa que Leiliani, ¿sí? Y Casima Duarte. Y también en maestría está por presentar Josefina Gómez Dolzer. La verdad que esto, como dije recién, nos enorgullece porque implica un trabajo de equipo muy importante y un compromiso por parte del alumnado que es muy notorio. Podrán ver que hay gente de Brasil, de Uruguay, de Angola y de Argentina, y que las temáticas fueron sobre representación sociales varias, todo lo que es la línea cognitivo-comportamental, la psicometría, género. Vamos a tener ahora sobre fenomenología, sobre psicoanálisis junguiano, sobre psicoanálisis y familia, y psicoanálisis y ADL. Bueno, además de esto les quiero contar que tenemos activos varios convenios y tenemos nuevos. Con México, promovido por el doctor Antonio Sánchez, con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, también promovido por el doctor Estopielo y el doctor de Ortúzar, que es con la Universidad Jesuita de Guadalajara en México, la Universidad Manizales en Colombia, también promovido por ambos doctores. Tenemos doctorandos que también están dando clases en universidades, por ejemplo en Brasil, y nos proponen hacer convenios muy interesantes. Tenemos uno reciente con la Escuela Bahiana de Medicina y Salud Pública, promovido por José Álvaro Gómez. También la Universidad Intercontinental de México, que está gestionado por ya la casi doctora Ángeles Zaparaín. Y estamos también de la mano
del coordinador académico de psicología, Gabriel Burani, que es nuestro doctorando, en tratativas, faltan las firmas, digamos, con la Facultad Fleming de Cerquillo en la provincia de Sao Paulo, Brasil. Las transferencias científicas no las voy a comentar porque nos llevaría más de una hora. Han estado hiperactivos, como digo yo. Doctorandos, profesores, doctores. Simplemente nombrar a las actividades que han hecho la doctora Silvia Ventolila, el doctor Jorge Cantis, que forman parte también del cuerpo docente de la maestría y del doctorado. Leilian y Mazón dando clases de ADL en lo que se llama la Universidad de Sao Paulo, ¿no? La USP, que para que tengan una idea ocupa un lugar tan importante como la UBA en el ranking, digamos, de universidades latinoamericanas. Realmente es un lujo que ella esté dando a conocer el método ADL en la USP. Hemos tenido cualquier cantidad de doctorandos también en actividades de transferencia, de publicaciones de artículos, de publicaciones inclusive de libros, ¿sí? Como la doctoranda, ya casi doctora, Claudia Corral. Darío Ibarra ha estado hiperactivo y se lo dije también porque ha, digamos, hecho tantas actividades también ligadas a género y a su tesis. Y con esto lo que mostramos es realmente que la actividad científica es prolífica, tiene que ver con esto. Bueno, y tenemos algunas novedades interesantes que creo que son dignas, digamos, de ser transmitidas. Por una parte, han tomado contacto con nosotros las hijas del doctor David Maldavsky, con toda la intención de organizar una donación a la biblioteca de UCES, de la biblioteca completa de su padre, lo cual nos ha emocionado realmente, porque lo que nos han comunicado es que quieren que la biblioteca no sea separada y que forme parte de nuestro acervo, con la idea de que además la biblioteca ya ha preparado un espacio físico para poder alojar esas obras que son todavía incuantificables. La verdad no les puedo transmitir si son 1000 o más obras las que formaban parte de la biblioteca de David. Quienes han circulado por su consultorio saben que eran muchas, porque además de las que tenía a la vista, tenía 2 cuartos más llenos. Nos emociona mucho porque de esa manera vamos a tener inaugurado, digamos, cuando la pandemia finalice o esté más laxa, un espacio físico, vamos a poner una placa, vamos a invitar, por supuesto, a las hijas del doctor Maldavsky y vamos a denominar la biblioteca David Maldavsky, ¿sí? Creo que ellas han dicho que hubiera sido el espacio donde el padre quería que estuvieran sus obras alojadas y los miembros del equipo creemos lo mismo. Así que agradecemos públicamente la confianza depositada en nosotros, ¿sí? Por parte de las hijas de nuestro querido maestro David. Bueno, por otra parte, les contamos que en octubre, o sea, no pudimos realizar en abril, como era clásicamente, las jornadas de la maestría en problemas y patologías del desvalimiento, pero van a ser organizadas en octubre, ¿sí? Creo que era el 25, aquí no tengo exactamente la fecha, pero seguramente quienes forman parte de la maestría pueden mirar y lo pueden confirmar. Así que pronto, ya que ustedes están inscriptos, ¿no es cierto?, con sus mails en UCES, les va a llegar la convocatoria. La diferencia con estas jornadas es que
tienen que ver más con situaciones, por supuesto, de desvalimiento y no necesariamente solo con investigación, solo con pesquisas. Es decir, pueden presentarse ensayos, pueden presentarse otro tipo de artículos. Bien, hemos, les diría, reflotado un convenio vigente de UCES con la APA, que lo ha promovido la casi doctora Ángeles Aparaín, y Osvaldo Bodni lleva adelante un espacio de autor que se denomina Espacio de Autor David Maldaski, al breve tiempo del fallecimiento de David. Y nos han invitado cordialmente al doctor Estopielo y a mí a formar parte, la verdad que de un grupo muy selecto, en el sentido de que son, digamos, conocedores al detalle de la obra de David Maldaski y también de la de él. Y la idea es, por supuesto, algún tipo de producción científica, a presentarse en APA, en las jornadas de APA, y brevemente, cuando ya tengamos fecha, también serán comunicados. Y creo que por último, sí, ya estamos pasados unos minutitos por comenzar más tarde, les quiero contar una novedad que también nos pone muy contentos, que es la apertura de un diplomado en el método de investigación algoritmo David Lieberman, que va a ser internacional, dado que también va a ser compartido con otras universidades extranjeras, va a ser todo online y siempre online, dado que siempre, digamos, también estas universidades van a participar. Es una universidad en México y tenemos también gente que está enrolada en nuestro doctorado intensivo, muy interesada en formarse más profundamente en el ADL, porque van, digamos, a utilizarlo también en sus investigaciones. Comienza el viernes 30, ¿sí? Por la tardecita, y si bien hemos enviado información, mailings y el flyer, quien tenga interés y no le haya llegado, se comunica con cualquiera de nosotros que le vamos a dar información. Creemos que es muy importante por parte de UCES apoyar la difusión del ADL como el método que fue el sello personal de David Maldaski, fue como su obra integrativa de la teoría con la práctica, y nos sentimos, digamos, honrados y comprometidos a seguir transmitiendo y transfiriendo ese gran conocimiento. Bueno, y pasando a hoy, ahora yo le voy a dar la palabra al coordinador del doctorado, al doctor Estopielo, que si quiere ya puede ir prendiendo su su micrófono. Él va a presentar la mesa que sigue. Como saben, tenemos dos mesas centrales. Luego, todos deben haber recibido, y si no, ahora, en off, digamos, pueden solicitarlo. Tenemos un programa posterior digamos, en donde van a estar todas las temáticas de cada mesa. Son 13 mesas, superamos nuestro récord del año pasado, que fueron 10, y tuvimos 40 trabajos, perdón, 40 y poco, ahora ya tenemos unos 53 trabajos, lo que realmente muestra también la gran actividad científica que mueven estas jornadas. Como me decía un colega, se sabe que tienen un nivel muy bueno, y después además todo va a ir al repositorio de UCES, que como ustedes saben, la biblioteca de UCES es sede de las bibliotecas de psicología latinoamericanas, es una red de bibliotecas, con lo cual nuestras colegas en biblioteca van a dar un formato de artículo a cada uno de sus trabajos, y van a tener un link de comunicación directo luego de ser publicado, y además vamos a subir este año por YouTube estas mesas centrales, ¿sí? Vamos a tener
por UCES Ciencia, que es un ciclo que ha comenzado el año pasado en UCES, justamente la posibilidad de volver a ver las mesas centrales. Así que bueno, sin más, los dejo en la buena compañía del doctor Estopielo, que va a presentar a las colegas en una mesa, digamos, también homenaje a el doctor David Maldaski, nuestro maestro, ya que las tres doctoras que van a presentar han trabajado con el ADL. De alguna manera es poder mostrar a quienes todavía no lo conocen de qué se trata y a quienes ya lo conocen cómo es un resultado final de una tesis. Así que bueno, Luis, si estás por ahí, dame el ok Sí, sí, y ya estoy. te paso. Bárbaro. Gracias, Bueno, Susana. de nada, por favor. Me Bueno, buen silencio día. y vamos a deleitarnos con la mesa. Buen día a todos los colegas presentes de Argentina y de otros países. Realmente es una satisfacción y un orgullo estar abriendo esta mesa central y compartiendo todo el día con ustedes producciones de alto valor científico y académico. Bueno, yo voy a coordinar la mesa central que lleva por título Avances en investigaciones con ADL, homenaje al doctor David Maldaski. Me gustaría, antes de presentar a las colegas que van a compartir con nosotros su trabajo, contarles brevemente un poco quién fue David, contarles también de qué se trata el ADL. David Maldaski fue el creador y el director de la maestría en patología del desvalimiento y del doctorado en psicología, primero en otra universidad, en Barilam, después en UCES, y él fue el creador del ADL, son las siglas del algoritmo David Lieberman, que es un método para estudiar y analizar el discurso a nivel macro, a nivel micro, en las dimensiones paraverbales, verbales, no verbales, y en los niveles de relatos, actos del habla y palabras. Este método tiene un reconocimiento no solamente nacional, sino también internacional, porque David ganó 2 grants de la IPA, la Asociación Psicoanalítica Internacional. Entonces, hoy vamos a escuchar, vamos a deleitarnos con 3 investigaciones que aplicaron este método, el algoritmo David Maldaski. Voy a hacer una presentación de cada una de las colegas y simplemente dar un pequeño comentario de cada uno para que ellas puedan explayarse. Bueno, la primera presentadora va a ser nuestra amiga, colega, querida y estimada Ángeles Aparaín. Ella es miembro titular en función didacta de APA, la Asociación Psicoanalítica Argentina, es full member de IPA, la Asociación Psicoanalítica Internacional, Acá estoy. es psicoanalista de niños y adolescentes, doctoranda en UCES, próxima a defender su tesis, y es directora de 2 investigaciones psicoanalíticas. Una sobre autismo en un convenio entre APA y la Universidad de México, y otro sobre ciberacoso en APA. Ella nos va a presentar un trabajo en donde aborda el tema de Qué padres y... lío, José. Susana, ¿tenés abierto el No, micrófono? no, no, a mí no me pusieron ni como anfitriona, o sea, yo no hago nada mal. Susana, ¿me escuchás? Hola. A ver, le voy a mandar un mensaje. Espera un segundo, ¿eh? Disculpen, ¿eh? Después vamos a tener la presentación de Claudia Larroca, doctora en psicología de UCES, en donde nos va a presentar una investigación sobre curación de enfermedades graves y creencias religiosas, también aplicando el ADL. Y por último vamos a tener a la colega
la doctora Leiliani Mazón, doctora en psicología con una doble titulación, UCES y la USPI de San Pablo. Es magíster en educación por la UFG, docente de la misma universidad y psicoanalista miembro del Instituto Sede Sapiente de Sao Paulo. Más o menos, para organizarnos, cada exposición va a durar un promedio de 20 a 25 minutos. Yo voy a avisarle a cada colega cuando sean los 20 minutos para que se puedan organizar. Entonces, Ángeles, te escuchamos con mucho gusto. Hola, buen día a todos. Bueno, les quiero agradecer a Susana y a Luis por esta invitación. Para mí es muy importante estar en este espacio en homenaje a nuestro querido maestro, y por sobre todo también les quiero agradecer este compromiso que tienen en forma permanente de transmitir el legado del Dr. Moldavsky. Todos sabemos que es un legado de una envergadura impresionante, que merece ser compartido, que su deseo siempre era que muchos lo pudiéramos usar. Él nos regaló un método para trabajar, para que nuestras investigaciones psicoanalíticas sean vistas desde otro lugar, desde otra mirada científica, sistematizada, sistemática, que se nos valore de otra manera. Y es nuestro compromiso aplicarlo, seguirlo desarrollando. Por sobre todo, muchas gracias por llevar adelante con tanto entusiasmo y con tanto compromiso dicha tarea. Bueno, como dijo Susana, yo estoy un poco en el tramo final ya de mi tesis doctoral, que David era mi tutor, y quiero compartir hoy con ustedes algo de los resultados. Seguramente voy a saltearme, voy a ir contando un poquito cómo la hice, pero voy a tratar de poner un poquito más el acento en lo que pueden ser los resultados, porque me parece que es la parte que tiene una mayor riqueza, donde se muestra algo más inusitado, algo un poco más nuevo, algo que puede dar lugar a toda la gente que quiere trabajar con el intercambio que sucede en las parejas. No sé, Luis, si comparto yo la pantalla o si la compartes tú. No te oigo. Que no. Sí, me imagino que no vas a tener problema. Si pones... Comparto yo, entonces. A ver. Bien, perfecto. Fíjate, si no, pruebo yo. Sí, sí. Ahí está. Bárbaro. ¿Ya estamos? Sí, ¿Se ve todo bien? Bien, esta es la parte que siempre me da más temor porque no la domino tanto. Bueno, empezamos por el principio. Poné en modo presentación. Sí, o sea, una solita. Ahí, ¿no? Esa, ahí está. Así, ahí va perfecto. bien. Está. Y claro, como ven ahí el título, es el estudio de los nexos intersubjetivos en un tratamiento psicoanalítico de los padres de un niño autista. Muy cortito, les comento que esta investigación deriva de otra investigación que llevamos adelante en un convenio APA Hospital Durán, con una muestra bastante generosa de niños autistas, alrededor de 50 niños, de los cuales cuando íbamos trabajando con la doctora Echeki, que fue la titular durante 12 años de esta investigación que les comentaba con el Hospital Durán, fuimos descubriendo la importancia de trabajar con las familias. Nosotros empezamos a trabajar con los niños autistas y después nos dimos cuenta que era importante trabajar con las familias. Así fue como devino que me encargase yo con otras colegas de los tratamientos de familia y la doctora quedaba más con los tratamientos individuales con otra parte del equipo. Y de allí, una familia en especial es la que consistió en el trabajo de esta investigación, que estaba elegida por ciertas características que me interesaron personalmente. ¿Cómo hago para...? Acá, ya encontré. Bueno, muy brevemente también les comento que el objetivo central era estudiar los procesos intrapsíquicos e intersubjetivos en el proceso terapéutico de la pareja en la sesión,
O sea, esto era nuestro interés, ¿no? Y por sobre todo también detectar indicadores de cambio clínicos en ambos integrantes de la pareja, en un corte longitudinal de la investigación. O sea, desde el comienzo del tratamiento, a lo largo de 3 años, toda esta etapa fuimos pensándolo con David, y nos dimos cuenta que era interesante aportar esto del cambio clínico. Aparte del cambio clínico, en el marco teórico de mi investigación teníamos el marco teórico freudiano y el marco teórico de Caes. Entonces, también el cambio clínico lo íbamos a trabajar desde los aportes caesianos. En este sentido, era muy importante para nosotros pesquisar las alianzas inconscientes que se estaban dando en el entramado que se iba generando las sesiones entre los dos interlocutores que iban hablando. O sea, vamos a llamar Carmela y César, a los papás del niño autista, que obviamente no son los nombres reales, pero para proteger la confidencialidad, como debe de ser en cualquier investigación, más allá de que tenemos el consentimiento informado, firmado por los padres, pero obviamente tiene toda una deformación la historia clínica para que no sea reconocida. Bueno, después como objetivos específicos, entonces ya empezamos a afinar que queríamos trabajar con las pulsiones y las defensas que cada miembro pone en juego, porque esto nos permitía trabajar con el método de ADL, trabajar también las alianzas inconscientes, este es uno de los temas caesianos, y estudiar los cambios en el contrato narcisista y en el pacto de negativo. El contrato narcisista, Caes lo toma de Piero Lanier, año 1975, y el pacto de negativo es un concepto creado por Caes alrededor del año 1985, hace los primeros esbozos y lo define con más detalle en 1987. Muy brevemente les cuento algunas características de los padres. Porque vieron que yo en un momento les decía que, bueno, nosotros en la investigación general del Durán habíamos empezado a trabajar con familias, pero después dentro de las familias, en algunos casos veíamos que lo importante era trabajar con la pareja de padres, con la pareja parental, por el tipo de intercambios que estaban teniendo. Por ese motivo yo elegí este caso para realizar la tesis doctoral de caso único. Bueno, una de las características que nos llamaba mucho la atención era que César, a pesar de estar en pareja con Carmela, llevaba adelante sus rutinas en su casa paterna, que almorzaba con ellos, que luego de terminar la jornada laboral también disfrutaba de seguir, porque bueno, el trabajo de él se desarrollaba en parte en los galpones de la casa materna y paterna, pero se quedaba, en vez de volver a su casa, se quedaba en la casa materna, se quedaba allí, también llevaba amigos para tomar, y muchas veces incluso terminaba alcoholizado, y volvía también los fines de semana, que no tendría por qué ir a la casa paterna-materna, volvía para poder compartir estos espacios de recreo con amigos. Esto generaba muchas desconfianzas en Carmela, quien le sostenía, pero no lo podía lograr confirmar, que seguramente él era infiel y que él era poco claro en las acciones que iba llevando adelante. Ahí, bueno, desde el lado del tratamiento en sí, fue muy importante algunas intervenciones que me hacía David con respecto a que tratara de alejarme un poco de seguir al pie de la letra lo que Carmela demandaba y que tomara un poco más en cuenta, porque como Carmela hablaba mucho y ocupaba gran parte de la sesión, era fácil seguir un poco más las líneas que ella iba sugiriendo. Entonces, la propuesta muy específica de David de atender más a, bueno, ¿qué pasa con César? ¿Dónde está él? ¿Qué piensa él? ¿Qué siente a él? Convocarlo a hablar dio muy buenos resultados para que apareciera toda otra cantidad de contenidos respecto a lo que estaba sucediendo a nivel de la pareja. Todo el primer año el material de la pareja estaba centrada en el hijo autista, Gabriel, porque
el pedido de tratamiento era a raíz de la investigación de autismo. Entonces, como los padres entendían que ellos llegaban al tratamiento por el lado de la investigación central, entonces ellos hablaban mucho de Gabriel. O sea, esto era un tema que también estaba por allí que yo tenía que tener en cuenta porque así era como habían llegado. Además tuvimos que construir una demanda de la pareja porque, bueno, de alguna manera la pareja era mandada a analizarse, ¿no? Bueno, esto funcionó muy bien porque César se sintió a gusto de ser convocado y pudo expresarse con párrafos mucho más extensos, pudo aclarar muchas de esas situaciones que Carmela decía que quedaban poco claras. Él se definía como una persona fiel, mientras que Carmela hablaba del odio que le generaba, bueno, tanto esta situación de sentir que escondía mucho con respecto a la infidelidad, que era muy obvia, muy evidente, y también denunciaba cómo sus suegros explotaban a su esposo con jornadas laborales muy extensas, porque en realidad César trabajaba doblemente, trabajaba para ellos, para la familia que habían construido con Carmela y sus hijos, pero también tenía todo un plus donde trabajaba para sus padres. En los primeros 6 meses de todo este tipo de intervenciones fue muy lindo y muy trabajado, más que lindo. Cómo César pudo rápidamente generar muchos cambios en cuanto a generar más salidas con Carmela, con los hijos, acotar un poco las jornadas laborales, si bien no todo lo que hubiera sido necesario, pero sí un poco. Y también aparece mucha cantidad de relatos, que yo hoy no los voy a tomar, pero que fueron una parte importante del tratamiento de la pareja. Yo no los voy a tomar porque hice un recorte para mostrar otras cosas, pero toda una cantidad de cambios muy significativos en torno a Gabriel. De parte de los padres para con Gabriel, todas estas salidas generaron algo muy bueno en el niño, que incluso repercutió en la escuela donde él estaba integrado, que el chico empezó a generar también cambios con sus pares, de tratar de compartir más actividades con sus compañeritos de la escuela, aprendió a leer, estaba muy entusiasmado por leer, incluso nos reíamos mucho con la doctora Echecki porque hasta agarraba del consultorio de la doctora libros en inglés y trataba de leerlo, porque claro, él estaba uniendo letras, entonces todo le interesaba. Y empezó a realizar también muchas operaciones matemáticas. Y todo esto fue todo ese primer año de mucho movimiento de los padres en cuanto a su compromiso como padres para con el niño. No es hoy el motivo de esta exposición, pero bueno, siempre que hay avances en un niño que ha tenido muchas dificultades, es muy bueno compartirlo porque eso da la posibilidad de seguir trabajando, ¿no? Entonces, bueno, desde CAES, tomo CAES, ¿por qué decidí en el marco teórico de mi tesis tomar CAES? Porque es un autor que nos ofrece un sustento teórico para una metapsicología intersubjetiva. Si bien Freud la esbozó en muchos textos, como puede ser incluso el proyecto con el complejo del semejante, y otra cantidad, psicología de las masas, bueno, todos conocemos las obras donde Freud habló de todo lo intersubjetivo. Pero CAES hace un refinamiento teórico en cuanto a que se aboca a trabajar las alianzas inconscientes, donde él muestra cómo se organiza la realidad psíquica inconsciente de los vínculos y en los sujetos del vínculo, y muestra cómo esto es una manera de producir también inconsciente, y muestra cómo nos puede hablar de un inconsciente reprimido, tanto como de un inconsciente que no sea tan reprimido, e incluso todo el tema de lo desmentido y el retorno, ya sea de lo reprimido, ya sea de lo desmentido, y muestra cómo el retorno se efectúa en el vínculo y en cada uno de los sujetos del vínculo. O sea, en este sentido, el aporte de CAES, en mi parecer, es de una riqueza muy importante para todos los que trabajamos lo vincular, ¿no?
Bueno, entonces el doctor Caes trabaja, como les dije hoy, el concepto de contrato narcisista de Piero Lanier y muestra cómo en las parejas hay un contrato narcisista inicial. Y en el contrato narcisista inicial de la pareja lo que nos importa es que allí queda esbozado todo lo que une a la pareja, todo lo que permite que la pareja se pueda unir, ligar. Y para ello, paralelamente, tiene que haber un contrato sobre lo que es negativizado, sobre lo que no debe de aparecer, para que justamente esa unión pueda ser llevada adelante. Todo eso que queda negativizado de la pareja, lo que separaría, queda negativizado lo que separaría a la pareja, queda ya más en lo que él llama el pacto de negativo. Yo a veces digo que el pacto de negativo, que es una traducción que viene por el lado del francés y por el tema de lo de negativo, más como en el sentido de los desmentidos, también se podría pensar como un pacto sobre lo negativo, que creo que queda incluso más claro. Hay un pacto inconsciente en ambos miembros de la pareja sobre los aspectos negativos que no deben de aparecer en el vínculo para que éste pueda seguir adelante. Muy cortito, pero bueno, muchas veces la diferencia entre lo que se espera entre un miembro y otro, de lo que puede dar cada uno a nivel de la pareja, que para nosotros que somos psicoanalistas, que entendemos de las diferencias, es simple porque sería nada más que entender las diferencias que tenemos en las subjetividades y no generaría un malestar. Muchas veces encontramos que a nivel vincular produce mucho malestar justamente porque no se piensa desde las diferencias, se piensa desde el desamor, se piensa desde el otro no me quiere. Si no genera este cambio por mí, entonces César no me quiere, diría Carmela. Y bueno, claro, muchas cosas entran más en el registro de la diferencia. Esto un detalle porque van a ver que esta temática está mucho en esta pareja. Bueno, acá ya creo que lo dije, porque yo no voy tan en orden con la Filmina, pero creo que es bueno resaltar que el contrato narcisista es un pacto de intercambio entre el sujeto y el grupo, que en principio nace con el grupo familiar. Después, claro, sobre la base de los contratos narcisistas que hicimos con nuestras familias de origen, también eso puede estar dando lugar a todos los contratos que vamos a establecer a posteriori. Acá es importante como Caís marca la importancia de que la familia trata siempre de asegurar la permanencia de valores, la inmutabilidad del conjunto. Por eso es que hay que trabajar y hay que trabajar bastante para poder lograr las desidentificaciones y crear valores propios. Bueno, eso es todo un trabajo que las personas tenemos que hacer. Bueno, otro punto con el cual usted ya conoce mucho, yo solamente lo voy a mencionar porque fue parte de la parte más sistematizada, más sistemática de mi investigación, que paralelamente trabajo el entrecruzamiento de las alianzas inconscientes de Caes con el método de algoritmo David Lieberman. Y esto fue posible porque David ya había operacionalizado los conceptos de contrato narcisista y pacto de negativo. A David le habían interesado, junto a la doctora Liliana Álvarez, junto a Nilda Neves, habían hecho esta operacionalización de las defensas y de las pulsiones en cuanto al contrato narcisista y al pacto de negativo. Estas investigaciones habrán sido por el año 2007 más o menos, o quizás algún año más, pero empezaron los primeros esbozos capaz que en el 2007, lo que pasa es que quizás esto llevó unos cuantos años. Bueno, me salteo lo que ustedes más conocen para poderles mostrar las cosas desde el pacto y el contrato. Todos conocen que David tomó todos los deseos desde la concepción freudiana, agregándole el concepto de libido intrasomática, que lo toma de 1926, Inhibición, Síntoma y Angustia, donde Freud plantea que lo primero que se invite son los órganos, como el corazón y los pulmones, y ahí es el agregado de David al desarrollo psicosexual freudiano para los deseos, pulsiones del método. Bueno, me salté un poquito para poder llegar
Acá ya estoy donde quiero estar. A ver si esta es la primera, perdón que corrí muy rápido. Estoy acá. Yo no los estoy viendo, pero supongo que a mí me ven, ¿no, Luis? Yo no veo a nadie en este momento cuando agrandé la pantalla. No te vemos porque estamos viendo las figurinas Ah, que están mostrando, pero te escuchamos. bueno, está perfecto. Quería nada más saber que se entendiera todo bien lo que iba diciendo. Sí, sí, venís bárbaro. Bueno, muy bien, confirmado eso, sigo adelante porque ahora viene lo específico que pude pesquisar en la pareja, ¿no? Que es lo que me interesa compartir. Por ejemplo, cuando tomamos las entrevistas decidimos, primer punto, hasta acá obviamente que mi director era David Maldacqui, entonces todas las definiciones las tomábamos en conjunto. Definimos tomar una entrevista del primer año 2010, una del 2011 y una del 2012. Después de leer alrededor de, no sé, quizás 15 o 20 entrevistas que eran largas, porque al ser de sesiones de pareja eran de 1 hora y cuarto, más o menos, definimos cuáles eran los que nos parecían que podían dar más cuenta de lo que era lo vincular entre ellos, porque toda la temática del chico ya había quedado un poco a un segundo plano y nosotros queríamos ver las alianzas inconscientes de la pareja parental. Entonces decidimos una sesión de abril 2010, de lo cual, como era muy larga, tratábamos de extractar lo que podrían ser los temas que en esa sesión se habían dado. En líneas generales, los temas de Carmela y César eran compartidos y tenían que ver con, principalmente, lo que les sucedía con sus familias de origen. Eran como muy especulares en lo que les iba pasando. Ambos estaban muy atrapados en sus familias de origen, tenían un tema endogámico importante. A ambos les preocupaba mucho el tema Gabriel, entonces eso fue otro tema en común de los dos. A ambos les interesaba mucho el tema de las salidas, les costaba mucho salir, tenían una cuestión de encierro, que ya el niño autista de por sí tiene el tema del encierro, y los padres tenían las mismas características en cuanto a su personalidad, una tendencia importante a encerrarse. Ángeles, discúlpame, te aviso que te quedan 5 minutos. Uy. Bueno, entonces, eso en cuanto a los temas ya igual los vamos a ir viendo acá. En abril del 2010 podemos ver un relato donde Carmela enuncia que César pasaba mucho tiempo en su casa materna, que Carmela se lo reprochó. Esto, bueno, como los que sabemos el método es una O2, acorde de fines exitosa, y para nosotros fue muy importante porque es un momento de contrato narcisista inicial de la pareja, el que se da el quiebre del contrato narcisista inicial de la pareja. ¿Por qué el quiebre? Porque Carmela ya había roto su contrato narcisista inicial con su madre en cuanto a seguir en un vínculo endogámico. Carmela había vivido una situación de mucho sufrimiento con su madre porque la madre no le hereda una propiedad y sí se la hereda a la hermana, con la cual sintió que era una gran injusticia, porque ella trabajó desde los 10 años para su madre, y entonces, roto el contrato narcisista inicial con su madre, Carmela reclamaba a César que él hiciera lo mismo con sus padres. Entonces, cuando ella rompe el contrato con su madre, también exige a César que rompa el contrato él con sus padres, y este es el momento de ruptura del contrato narcisista inicial de Carmela con César. Muy rápidamente, acá está el tema, bueno, dejo un poco. El pacto, tuvieron todo lo de que Carmela sentía que César era infiel, todo eso estaba dentro del pacto de lo negativo, todo era desmentido durante muchos años de convivencia, y ahora le sobraban pruebas a Carmela de la infidelidad de César. Y el pacto de negativo, al caer lo desmentido, la desmentida que en un principio, abril 2010, fue exitosa, posteriormente, en noviembre de 2011, cae, y al caer la desmentida, entonces hay un retorno de lo desmentido y hay una caída del pacto de negativo de la alianza de Carmela y César. Otro punto era el trabajo excesivo de César para sus padres,
Y acá era interesante cómo Carmela había sido explotada de niña por sus padres y cómo César también Docinho, você está me ouvindo? por sus padres. Entonces, este punto era en común porque había una desestimación del afecto fracasada que tenía que ver con la libido intrasomática, donde había un objeto, donde ambos, tanto Carmela como César, Ángeles, disculpame. Por favor, un momentito. Por favor, alguém do Brasil tem o microfone aberto. Feche, por favor. Obrigado. Ángeles, aprovecho para decirte que te quedan 2 minutos. Bien, bien, ya termino. Carmela y César ambos eran objeto de especulación de sus padres, por eso también era importante la salida de la relación endogámica con sus familias de origen. En líneas generales, acá están los temas para que los vean un poquito. En las 3 sesiones, 2010, 2011, 2012, lo que se pudo ver es que había un retorno de lo desmentido en el pacto de negativo, que por un crecimiento de uno de los miembros de la pareja, no se seguía sosteniendo. Eu quero sair dela. Las alianzas inconscientes que en un momento fueron exitosas y Por favor, no se escucha porque hay alguien hablando. Bueno, es un poco Sí, por favor, alguém tem o microfone aberto no Brasil? Por favor, feche o microfone. Quisiera cerrar aunque sea un poquito con esto, Luis, lo que pasa es que como hay tanta interferencia, es difícil pensar con tanta interferencia. Cual, sí. ¿No? Entonces, en líneas generales, ¿qué sucedió? En líneas generales lo que sucedió es que las alianzas inconscientes iniciales, contrato narcisista y pacto de negativo, que fueron exitosas en su momento, en el sentido que mantuvieron un cierto equilibrio, que fueron exitosos ciertas defensas patógenas, fueron exitosas justamente porque tenían un acuerdo que les permitía funcionar con las defensas patógenas. Cuando uno de los miembros se corrió de las defensas patógenas y empezó a trabajar con defensas funcionales que le permitieron el crecimiento del hijo y le permitieron la salida y la salida exogámica, cae el arreglo que ellos tenían en el contrato narcisista inicial y el pacto de negativo. El otro miembro sigue queriendo sostener las defensas patógenas y allí se produce el desencuentro. Y esto, bueno, es lo que está trabajado en todos estos relatos, con todos estos temas, a través de las sesiones abril 2010, 2011, 2012, con el método atendiendo a las defensas y las pulsiones y la caída de las defensas patógenas y la entrada a las funcionales de Carmela y el no poder entrar a las funcionales de César, principalmente con respecto a los temas cuerpo y dinero, que tienen que ver con la libido intrasomática. Ángel, tendrías que ir cerrando, ya estás pasada de tiempo. Esto nos lleva a que era una familia que tenía un funcionamiento tóxico. Les comento esto porque creo que muchos lo saben, desde el lado de David, y bueno, todo eso fue lo que se trabajó. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ángeles. Te pido por favor que cierres entonces tu pantalla compartida, así podemos presentar. Sí, cómo no. A ver, ¿dónde se puede cerrar? Ya cerré, ¿no? Muchas gracias, Ángeles. Sí, A bueno, ustedes. ahora vamos a escuchar a la doctora Claudia Larroca. Buenos días, muy feliz de exponer mi trabajo. Creo que ahora debería colocar el PowerPoint, ¿no? Okay. Sí, compartí pantalla. Exacto. ¿Se ve? Perfecto. Bueno, muy bien. Como tenemos tiempo acotado, voy a directamente presentar el trabajo. Es un breve pantallazo de mi tesis doctoral, estudio de deseos, defensas e ideales subyacentes en el discurso de personas con creencias religiosas sobre la curación de su propia enfermedad considerada grave
a partir de un diagnóstico médico. Brevemente, la definición del problema. En este estudio hemos intentado dar una aproximación válida acerca de un hecho observado con mucha frecuencia, y es que ante el diagnóstico de una enfermedad que pone en juego la continuidad de la vida, surgen interpretaciones que pueden favorecer o no su afrontamiento. Por su parte, las creencias y las prácticas religiosas surgen como un recurso cuando la salud se encuentra amenazada. Estas ofrecen un cambio de perspectiva ante la fatalidad de un diagnóstico o de un pronóstico de muerte próxima. Por su parte, también generan interpretaciones, además de la información médica, y un dato importante es que reducen la dependencia excesiva hacia los profesionales médicos. Cabe aclarar a qué nos estamos refiriendo con los términos creencias religiosas. Distintos estudios señalan que espiritualidad y religiosidad son constructos compuestos y a la vez multidimensionales, tanto para su conceptualización como para su estudio sistemático. Por lo tanto, corresponde a cada autor delimitar el sentido otorgado a espiritualidad o religiosidad de acuerdo al contenido de su trabajo investigativo. Nosotros hemos tomado la definición etimológica del término religión, que proviene del latín religare y significa unir. En este sentido, no aparece ligada a un dios o a una teología específica, sino que se refiere a la conexión con algo mayormente abarcativo que no implica necesariamente una correlación con algún culto religioso. Desde el abordaje de nuestro estudio, entendemos que el concepto religión abarca e incluye elementos espirituales, personales y sociales. Sobre esta base, hemos realizado un análisis exhaustivo acerca de los procesos subjetivos de personas que afirman que el restablecimiento de su padecimiento físico se debió a sus prácticas y creencias religiosas. Esto para nosotros fue importante porque generalmente quienes acceden a la curación a través de métodos no convencionales de la medicina suelen ser ignorados, no son tenidos en cuenta porque esos casos no se incluyen en las estadísticas difundidas por la OMS. Estas curaciones son consideradas como remisiones espontáneas o casos místicos y por lo tanto no se incluyen en las publicaciones científicas. Aún hoy, las investigaciones del área de la salud se concentran en la categoría enfermedad, entendiéndola como un agente externo que ataca al individuo y no se centran en las personas que contraen las patologías. Desde nuestro punto de vista, no podemos entender una cura como mística o milagrosa si no tomamos en cuenta al sujeto que restableció su salud, ya que el deseo de vivir no corresponde a una abstracción teórica, sino más bien a una realidad fisiológica y posee características terapéuticas. Las llamadas remisiones espontáneas implican la existencia de mecanismos que merecen ser estudiados. De esto que he expuesto se desprendió la pregunta de investigación, que fue: ¿cuáles son los procesos psíquicos expresados a través de deseos, defensas e ideales que ocurren en personas que se restablecieron de enfermedades físicas graves y atribuyen esta cura a sus creencias religiosas? A partir de la pregunta de investigación hemos llegado a formular nuestro objetivo general, que fue analizar los deseos, defensas y su estado, como así también los ideales subyacentes en el discurso de personas con creencias religiosas acerca de la curación de su propia enfermedad considerada grave por la medicina. Mostrando brevemente algunos aspectos metodológicos, fue un trabajo cualitativo, un estudio descriptivo. Las unidades de análisis han sido las secuencias narrativas que manifiestan deseos, defensas y su estado, y los ideales, las variables, deseos, defensas e ideales. Por otro lado, hemos utilizado un criterio intencional y no probabilístico para la selección de casos, y la muestra estuvo compuesta por relatos de 15 personas pertenecientes a distintas agrupaciones religiosas, edades, contextos
laborales, sociales, géneros, etc., que afirman haberse curado de una enfermedad potencialmente mortal mediante sus creencias religiosas. Cada miembro de la muestra recibió el alta médico de la enfermedad, es decir, como condición deben haber transcurrido mínimamente 5 años a partir de la curación de la persona sin recidivas. Hemos utilizado como instrumento para recolección de datos entrevistas semidirigidas y hemos analizado los datos con el algoritmo David Lieberman, ADL. En este caso utilizamos el nivel del relato. Recordamos que este método desarrollado por el Dr. Moldavsky nos permite identificar las fijaciones pulsionales que constituyen los deseos y los mecanismos de defensa. Siendo el método de cuño psicoanalítico, nos permite comprender las dimensiones psíquicas y los procesos subjetivos presentes en el relato. Mediante el análisis del discurso, podemos acceder al trabajo del preconsciente y detectar qué tipo de deseos subyacen y las defensas en juego. Los resultados a los que hemos arribado a partir de la aplicación de nuestro estudio ha sido, en primer lugar, un predominio claro de la libido intrasomática, en segundo lugar, el deseo oral primario, en tercer lugar, el deseo oral secundario, en cuarto orden, el deseo anal secundario, y con escaso nivel de significatividad, los deseos fálico-genital, fálico-uretral y anal primario. Ahora bien, recordando que el objetivo principal de nuestro estudio era estudiar los deseos, las defensas en los relatos de estas personas que afirman haberse sanado de una enfermedad grave mediante sus prácticas religiosas, surgió al momento del estudio la necesidad de discriminar distintos momentos en el relato para identificar las combinatorias de deseos y defensas predominantes en las distintas fases de la trama discursiva. La trama, relato en el cual distintos acontecimientos son presentados en orden causal, brinda coherencia y sentido a la narración. Por esto, indicamos resultados de combinatorias de deseos y defensas predominantes para 6 momentos de los relatos que hemos discriminado. Denominamos momento 1 a los relatos que se refieren en todos los entrevistados a las fases anteriores a la enfermedad. Obtuvimos como principal resultado en ese momento el deseo oral secundario y la defensa desmentida en estado fracasado. El momento de la recepción del diagnóstico de enfermedad grave y de un pronóstico de poca probabilidad de supervivencia, obtuvimos la libido intrasomática y la defensa desestimación del afecto en estado fracasado. En tercer momento, podemos señalar los inicios de la enfermedad, cuando se empieza a desencadenar la enfermedad después de la recepción del diagnóstico, y el encuentro con la religiosidad de estas personas. Aquí se observa una combinatoria de deseo oral primario y una defensa funcional acorde a fines exitosa. El cuarto momento es el momento en los relatos que los entrevistados se identifican como el momento en que se restablece la salud. Aquí predomina la misma combinatoria, deseo oral primario y acorde a fines exitosa. El momento 5 está compuesto por relatos que dan cuenta de experiencias de cambios, mudanzas en su vida a partir de esta situación que les tocó atravesar, y aquí observamos la predominancia del deseo oral secundario y la defensa acorde a fines exitosa. Y por último, en la fase actual de la vida, recordamos que han pasado mínimamente 5 años desde su curación, obtenemos libido intrasomática con acorde a fines exitosa y un deseo oral primario con defensa acorde a fines exitosa. Inicialmente lo que nos llama la atención es el cambio, el viraje de los sistemas defensivos que acompañan a los deseos libido intrasomática
oral secundario, y también observamos que el oral primario va profundizando su incidencia en la combinatoria con la defensa acorde a fines. También observamos que el deseo anal secundario se presenta a lo largo de todos los relatos junto a defensas funcionales acorde a fines. Ahora bien, una breve descripción de los ideales que hemos encontrado, recordando que entendemos los ideales como decantaciones sublimadas de cada deseo. En primer lugar, el ideal de ganancia, vinculado a la libido intrasomática, en relatos que hacen referencia a enfermedad, violencia, contextos de muchas carencias económicas y de desamparo, como así también su eventual superación. El ideal de verdad, vinculado con el deseo oral primario, se presenta en relatos que dan cuenta del acceso a un saber superior que amplía su entendimiento, sus concepciones acerca de la realidad y también de sí mismos. Por otro lado, el ideal del amor da cuenta de carencias de afecto en las fases iniciales de la vida, como así también el encuentro con un amor incondicional, vivencias de contención, de amparo, y la restauración de vínculos significativos, como así también de la relación con ellos mismos. Y por último, el ideal del orden, vinculado con el deseo anal secundario, se presenta en relatos que refieren a roles de participación activa o colaborativa en distintas organizaciones, lo cual permite el encuentro con nuevos propósitos de vida. A partir de estos resultados de los ideales nos preguntamos cuál será el valor de estos en el cambio, en el viraje que observamos en los sistemas defensivos inicialmente patógenos hacia otros menos costosos. Podríamos pensar que los entrevistados han dispuesto de mayores recursos para transitar las defensas y han hallado transacciones más acordes a la realidad, al afecto y a la ley. Y una breve descripción de las conclusiones. Recordamos que trabajos previos que describen procesos psicosomáticos aluden a similares características fenomenológicas expresadas cuando la combinatoria principal que hallamos, que fue libido intrasomática, junto con la defensa desestimación del afecto fracasada, se constituye en los denominados procesos tóxicos y traumáticos descritos por el doctor Moldavsky. Recordamos que estos exponen modos de gestionar vivencias de desamparo, por ejemplo, contextos de violencia, enfermedades, traumatofilias, promiscuidad, discapacidades, adicciones y otras problemáticas que difieren de las neurosis, psicosis y perversiones. Autores como Martí, Mouzan, David, señalan en los procesos psicosomáticos la presencia de un sujeto vacío con marcadas carencias de fantasía y de singularidad. A su vez describen la degradación y la descualificación libidinal en la psique, con la consecuente liberación de fuerzas autodestructivas en el soma. Recordamos que Bion señala que el recién nacido emana en su madre elementos insoportables y el temor a morirse de hambre. Proyecta en ella. La capacidad de Reviero en soñación materna es la que permite que el niño proyecte estos elementos y que más adelante los pueda reintroyectar, pero ahora como algo tolerable para la psique. En cambio, si esta proyección no es aceptada por el agente materno, el niño lo que reintroyectará será un terror sin nombre. Esta mencionada capacidad de Revier es análoga al concepto de Winnicott de holding o sostén, que brinda una estructura enmarcante capaz de contener el espacio psíquico del niño. Señala Winnicott que el bebé que es sostenido posee una confiabilidad y adquirirá una confianza personal. En cambio, los bebés que son dejados caer llevan consigo angustias arcaicas impensables, estados de agonía o desintegración, perpetuando la desunión psicosomática. El trauma, cuyo significado etimológico remite a un derrumbe de fe, indica que el niño perdió o no ha podido desarrollar la capacidad de creer en algo. Por otro lado, Boyas señala
que quienes no han recibido catexias positivas en sus procesos somáticos y la presencia corporal del agente materno vivencian sus síntomas físicos como si les fuesen ajenos, perpetuando esta actitud hacia ellos mismos en su propio cuerpo. Tal es así que en las llamadas curaciones por imposición de manos, por ejemplo, ocurre el encuentro con una forma de amor que faltó en el contacto con dicho agente. Ahora bien, en las afecciones tóxicas y traumáticas descritas por el doctor Moldavsky, se evidencia la eficacia de una fijación a un dolor que no llega a alcanzar el estatus de vivencia, sino que permanece como algo incualificable. El vacío anímico, la violencia, la tristeza y el terror se aunan en un goce doloroso en el propio cuerpo. En estas situaciones, el valor de la empatía recibida resulta máximo, ya que permite a la persona retornar algo de la propia vitalidad. Es que el sentimiento de convicción es, en primer lugar, un desarrollo del afecto y solo posteriormente se enlaza con la sensorialidad. El surgimiento de la conciencia inicial deriva de un movimiento libidinal de investidura que va acompañado de la convicción acerca de la propia existencia y solo posteriormente se va a poder enlazar con impresiones sensoriales. Por lo tanto, podríamos suponer que el nexo establecido entre los entrevistados y el arribo a nuevos paradigmas o cosmovisiones, lo cual se vincula con el deseo oral primario, así como la constitución de lazos de sentimientos de afecto, de amor incondicional vinculados al deseo oral secundario, y el ejercicio de labores desempeñadas en agrupaciones sociales o eclesiales en relación al deseo anal secundario, hayan contribuido en parte a la posibilidad de acceder a la intimidad anímica vacía de estos sujetos. Y así, mediante el sostén de un vínculo empático, se podría haber constituido el sentimiento de convicción. Ahora bien, acerca del valor de las experiencias místicas en las vivencias de curación que hemos estudiado, recordamos, como dice Freud, que el concepto de mística trasciende la esfera de lo religioso y es consecuencia de un modo de funcionamiento psíquico. El pensamiento místico funciona con la modalidad de la neurosis traumática, aunque en vez de la descarga alucinatoria repetitiva del trauma, lo que surge es una nueva aptitud perceptiva. Al respecto, observamos que, por ejemplo, en la fase de recepción del diagnóstico, este momento en los relatos representa la culminación de una colección de vivencias traumáticas, de episodios de violencia, desvalimiento y enfermedad. Por otro lado, podríamos entender al pensamiento místico, en vez de entenderlo como la unión con Dios, si lo explicamos en términos intrapsíquicos, podría ser como un estado sin unión con la percepción, ya que la mística enlaza al yo con su aspecto más primitivo, el ello, y de este modo acerca los inicios con los finales de la vida. Por esto, no es sorprendente que a partir de la fase de afrontamiento de un pronóstico de muerte próxima se desencadene el llamado pensar místico. Claudia, discúlpame, te quedan 5 minutos. Perfecto. Recordamos que en el pensamiento místico existen todas las contradicciones, lógicas, orgánicas, semánticas, pragmáticas, y en todo este esfuerzo paradojal, la mística permite tornar representable una vivencia traumática para el psiquismo, ya que es un medio que permite el acceso a la representación o a la figurabilidad en el psiquismo. De acuerdo a lo expuesto, recordemos el planteo del doctor Moldavsky, quien señala que cuando surge la oposición entre fe y falta de fe, no estamos dentro de un marco religioso o ideológico, sino en un contexto ligado a la subjetivación. Y esto implica situarse ante la posibilidad de creer o no en las palabras ajenas, ya que sentir implica sentirse sentido,
y en este caso será posible dar crédito a una vitalidad anímica ajena y también a la propia. Es que a partir de la aparición del afecto se crea una exterioridad con la cual se genera un vínculo de existencia, una especie de unicidad del afecto que reúne lo diverso a la manera de sentimiento oceánico. Desde el punto de vista metapsicológico, podríamos decir que el yo real definitivo se vuelve hacia el yo real inicial, ahora con el amparo del superyo. Mediante la identificación con un ideal abstracto hacia el cual el yo del místico tiende, se decreta un destino para un deseo determinado. Y esto coincide con la incidencia de los ideales hallados, verdad, amor y orden, a partir de lo cual puede desplegarse una fase de superación a la fijación del goce intrasomático. Como conclusión, consideramos que arribamos a algunas precisiones, hemos abierto nuevos interrogantes. En el camino nos deparamos con la gran importancia del preconsciente para dar cuenta de los procesos que hemos estudiado. Recordamos que Descartes, en el siglo XVII, supuso que la glándula pineal era la parte del cuerpo en la que el alma ejercía sus funciones. 3 siglos más adelante, Martí encontró una vía de acceso para responder a este interrogante, que fue la psicosomática, y ubicó al preconsciente como piedra angular del fenómeno. Mediante el análisis del discurso, el ADL, hemos podido justamente acceder al trabajo del preconsciente y detectar qué tipos de deseos subyacen y las defensas en juego. Por último, sostenemos que la enfermedad orgánica representa una forma de lenguaje y una vez que aprendemos a leerla, surge como un capítulo de la biografía individual. De este modo, esta puede dejar de ser entendida como un padecimiento ajeno y aleatorio que irrumpe desde afuera hacia la propia vida para constituirse en una trama más compleja y rica que pertenece al sujeto por entero. Asimismo, la curación no representa la creación de algo nuevo, tampoco es algo que alguien haga por otra persona, sino que consiste en la reparación de una colección de vivencias e interpretaciones que formaron parte del contexto del enfermar. Estos restablecimientos físicos implican la existencia de procesos psíquicos que aluden a la producción de subjetividad. Y ahí terminamos. Excelente. Muchas gracias. Bueno, ahora seguramente vamos a continuar con el trabajo de Leiliani. ¿Podrás retirar tu compartir? Sí, perdón, Susana, ahí está. Ahí está, yo ahora lo cierro. Luis, continúa. Bueno, muchísimas gracias. Pido disculpas, estaba hablando con el micrófono cerrado. Bueno, muchísimas gracias, Claudia, por tu presentación. Ahora vamos a escuchar la última presentación, la de la doctora Liliane Masson. Liliane, você pode começar. Obrigada, bom dia a todos e a todas. Agradeço o convite por estar aqui. É uma alegria e uma honra poder compartilhar a minha pesquisa com vocês e também poder homenagear Davi Maldassi. Compartilhar a tela. Sí, por favor. Você está bem? Perfeito. A pesquisa partiu da seguinte temática, né? O estudo das características da experiência da temporalidade em homens com crise de pânico a partir dos desejos e defesas. Então, a pesquisa foi feita em dupla titulação. Minha orientadora na UCES foi a doutora Liliana Álvares e no Brasil o doutor Christian Dunker. A pergunta, né, que é o ponto de partida, é: a partir dos desejos e defesas como categorias na investigação empírica das manifestações verbais, quais seriam as características da experiência da temporalidade em homens adultos que tiveram um ou mais
episódios de crise de pânico. Então, as inquietações sobre o tema da temporalidade me acompanham desde a graduação. Sempre foi um tema de pesquisa, mas esse recorte apareceu mais recentemente quando eu escutava na clínica homens com crise de pânico e percebia algumas características que envolviam, inclusive, uma queixa em relação ao tempo. E veio essa inquietação, né, sobre o modo de lidar com o tempo em cada quadro, né, psicopatológico. Sou professora de psicopatologia também, então é uma questão que me inquieta, e pensando também nos desafios em relação à intervenção nesses quadros. Vou dividir a minha fala em 3 momentos, falar brevemente sobre alguns conceitos, depois o caminho da pesquisa e os resultados. A relação do homem com o tempo é lógica e histórica. Na atualidade, ela se dá de uma forma patologizante, em especial nos grandes centros urbanos. O analista considera o tempo na constituição do sujeito e também que o sofrimento está relacionado com o tempo em que vivemos. A clínica não está alheia a essas transformações nem às suas implicações. Angústia, impulsividade, descarga imediata através de ação explosiva ou implosiva são características de uma temporalidade arcaica, própria do pulsional, consequência de um tempo em que a resposta antecede a pergunta. Outra relação com o tempo está vinculada à vivência com o espaço e com o corpo. O medo de se deparar com a angústia leva o sujeito a uma sobreposição de atividades que o sufoca e faz seu coração acelerar. Coração e pulmões, órgãos vitais, são o locus desses ritmos que se alteram no ataque de pânico, simulando o que o sujeito mais teme, a ausência de controle, e no limite sua finitude. Está claro que não se trata de rastrear o sintoma. O ataque de pânico não é simplesmente um sintoma, tamanha sua afinidade com a ideia de angústia e seu transbordamento. Moldavsky, lendo Freud, afirma que a temporalidade deriva da descontinuidade da consciência. As diferenças temporais da repetição são retornos do mesmo. Porém, sua monotonia deriva da eficácia da pulsão de morte. Segundo o autor, considerando a simultaneidade do surgimento da erogeneidade, da percepção e da motricidade, deve haver então uma articulação entre os desejos e certos movimentos, ritmos, na tentativa de opor-se ao retorno do inerte. Tal concepção é de extrema importância para o trabalho clínico na atualidade. Não há dúvidas quanto à relevância do estudo do tempo na psicanálise. São vários conceitos que nós podemos identificar que são conceitos temporais, desde a importância da ideia de atemporalidade do inconsciente, quanto conceitos como repetição, regressão, a posteriori, entre outros. Considerando que cada quadro psicopatológico apresenta uma forma de viver o tempo, o estudo dos desejos e defesas nas manifestações verbais possibilita uma via para a operacionalização do conceito de tempo, pois é possível identificar traços de temporalidade específicos em cada desejo. No entanto, os instrumentos disponíveis no ADL até então não eram suficientes para apreender a concepção de temporalidade no discurso. Então, foi sugerida a construção de uma tabela. Vou contar para vocês agora um pouco do caminho da pesquisa, brevemente, e alguma questão que ficar, podemos esclarecer com as perguntas. Moldavsky, a partir da leitura rigorosa e original da obra freudiana e dos seus estudos com Davi Lieberman, construiu ao longo de mais de 30 anos uma teoria e uma ferramenta para a investigação psicanalítica da linguagem. O ADL foi considerado um instrumento eficaz e válido, justificado na sua capacidade de analisar os discursos a partir da metapsicologia freudiana, na sua peculiar característica de destacar a libido intrassomática.
e na proposta de detectar processos relacionados ao desenvolvimento psíquico precoce, em especial nas patologias do desenvolvimento. Os relatos são expressões de desejos, defesas e seus estados, do que deriva ser possível detectar na análise das sequências narrativas os traços de temporalidade específicos que se expressam em cada desejo. Temporalidade seria, então, um dos traços presentes nas cenas narradas. Então, como eu disse, as tabelas disponíveis não eram suficientes para associar cada desejo a um determinado modo de viver o tempo. Então, por sugestão da orientadora, a doutora Liliana Álvares, foi elaborada a tabela apresentada a seguir. A fundamentação teórica da tabela é uma seleção de artigos e livros de David Moldavsky que tratam direta ou indiretamente da questão da temporalidade e os seus traços foram aprendidos no discurso. Então, foi bem interessante, foi uma pesquisa dentro da pesquisa, na verdade, porque eu fui tentando identificar na obra de Moldavsky os traços de temporalidades associados a cada desejo. Tem um texto valioso de 1991 sobre a metapsicologia da repetição, com ideias, inclusive, que vão sendo desenvolvidas e que também estão presentes nos trabalhos mais recentes. Então, aqui mostrando para vocês a tabela. Vou mostrar aqui apenas para uma visualização e, em seguida, faço uma leitura da tabela para vocês, assim, de uma organização. Mas aqui vocês podem identificar, né, a linguagem do erotismo, o principal modo de apresentação da temporalidade e em seguida, algumas especificações, e inclusive fragmentos literais aprendidos na obra de Moldavsky. Agora, falando um pouco sobre a tabela, né? Os erotismos anal secundário, fálico-uretral e fálico-genital, com o privilégio das representações palavras, correspondem à passagem do simultâneo ao sucessivo, do idêntico ao análogo, da surpresa do trauma à constituição do enlace causal que busca estabelecer nexos. Em fálico genital, percebe-se a promessa e a antecipação, e o ato de tomar o futuro como já presente. Então, isso é apreensível no discurso, né? O futuro perde sua dimensão interrogativa e se condensa em uma unidade com o presente. Já para fálico uretral, o que predomina é a rotina. Conserva-se a ilusão de que o tempo não passa e que é possível evitar a velhice e a morte. Em anal secundário, notam-se o ritmo, o rito e o ritual, a intenção de um apoderamento racional do futuro. Então, aqui voltando na tabela, vocês podem ver que A2, FU e FG, apesar das suas especificidades, né, promessa, rotina e ritual, reconhecem a sucessão passado, presente e futuro. Já A1, O2, né, anal primário, oral secundário e oral primário, vamos perceber em comum uma temporalidade mais circular ou cíclica, também com a especificidade de cada um. Temporalidades marcadas por repetições em anal primário. Nesse ponto, Moldavsky alerta que há uma monotonia travestida de sucessividade. Ainda em anal primário, uma repetição circular, uma busca de que o futuro volte ao passado. Em oral secundário, também uma temporalidade circular e de aceleração. E em oral primário, uma temporalidade cíclica, abstrata, supressora do essencial. Já em libido intrassomática, a temporalidade que se apresenta é uma temporalidade rítmica e pulsional, uma aceleração gozosa de dessubjetivação de tipo automático, sendo que em tais circunstâncias só é possível captar ritmos, períodos e frequências. Desse modo, é importante reafirmar a importância de considerar como o sujeito lida com o tempo e como ele aparece no seu discurso, sinalizando rotinas, ritmos,
ciclos, acelerações, antecipações, automatismos e contribuindo para a clínica e para a pesquisa em psicanálise. Vou falar brevemente sobre o caminho da pesquisa, né? O tema das entrevistas, então, a amostra são 5 sujeitos adultos que tiveram um ou mais episódios de crise de pânico. As perguntas que nortearam as entrevistas foi: conte sobre um episódio de crise de pânico, como você estava no dia e na época em que antecederam as crises, como você se sentiu ou pensou depois, o que você sentiu ou pensou depois das crises, o que fez para acalmar e o que espera do futuro, ou como você acha que será e como se imagina daqui a alguns anos. Uma pergunta que eu acrescentei também foi se já teve alguma experiência semelhante, se já tinha tido alguma experiência semelhante antes. Então, as entrevistas foram transcritas, né, transformadas em relato. Eu usei o ADLR, né, o ADL Relatos, e a amostra sofreu, então, uma preparação. Esses relatos foram transformados em sequências narrativas. Aqui eu trouxe para exemplificar 2 sequências narrativas. Então, cada uma das entrevistas foi transformada em um relato, de acordo com o método, e nas sequências narrativas, então, foi identificado cada desejo, o desejo principal e a defesa associada. Nesse caso, estava em casa parado, ficou agoniado, começou a acelerar. Então, nas 3 frases, libido intrassomática, defesa, desestimação do afeto fracassada. Uma outra sequência narrativa. Queria ter a solução de todos os problemas antecipadamente. Reconhece que é muito controlador. Se tranquilizou quanto a isso. Então, aqui, anal secundário, né, em todas as frases, essa apreensão do desejo, ela é baseada nas tabelas existentes do ADL, né, e a defesa, repressão exitosa. Mais 2 exemplos: de repente o corpo acelerou, ficou angustiado sem ar, conseguiu controlar a ansiedade com cigarro. Também LI, aqui durante a crise foi racional, pensou nos amigos que já tiveram, já sabia mais ou menos como era o procedimento. A2. Foram feitas várias tabelas, foram feitas para organizar os resultados. Então, tabelas com cada entrevistado, tabelas comparando antes, durante e depois da crise, e uma tabela geral para mostrar os desejos predominantes. Sendo que o segundo erotismo que mais apareceu, ele também é muito importante para nós, para a pesquisa. A predominância de libido intrassomática em todas as entrevistas indica também a predominância da temporalidade rítmica, pulsional e de aceleração gozosa de dessubjetivação de tipo automático. E o estado afetivo é a dor orgânica, angústia automática. Já era previsto o aparecimento de libido intrassomática na maioria das entrevistas devido a essa própria condição corporal que a crise de pânico apresenta. Por isso, a importância do segundo erotismo na análise. O segundo erotismo que mais apareceu foi a anal secundário, associada a uma temporalidade de ritualidade, tentativa de apoderamento racional do futuro, e que reconhece a sucessão passado, presente e futuro. E o estado afetivo é a angústia sinal. Além de A2, outro desejo que apareceu em todas as entrevistas foi oral primário associado a uma temporalidade cíclica abstrata. Então, libido intrassomática aparecia muito na descrição das crises, né, e também nos procedimentos autocalmantes. Anal secundário aparecia muito na tentativa de controle, principalmente a tentativa de controle, ou de pensar sobre, saber sobre a crise. Oral primário aparecia muito muito em alguns sujeitos que apresentavam também traços hipocondríacos e que às vezes relatavam que começava uma dor e já imaginava algo terrível acontecendo e criava cenas mais imaginativas. Vamos para os resultados. No que se refere à temporalidade, foi possível constatar que quanto mais imerso na crise,
maior a sensação de estreitamento do tempo ou de vazio do entrevistado. Aparece uma temporalidade ritmada, taquicardia, respiração, um tempo pulsional. Então, apesar da amostra pequena, 5 sujeitos, alguns ainda estavam vivenciando as crises de pânico e outros já falavam das crises de pânico em um tempo passado. Já tiveram uma temporada de crise de pânico e já fazia um tempo que não tinham mais. Eu notei uma diferença importante nesses 2 tipos de relatos. Então, aparece uma temporalidade ritmada, taquicardia e respiração. Outro ponto que está relacionado tanto ao estado da arte quanto ao marco teórico são os relatos sobre ritmos, que foram muito frequentes. Os entrevistados falaram sobre coração acelerado, respiração que mudava de ritmo e ansiedade. Também apresentavam uma fala mais compulsiva, com uma descrição formalizada, uma dificuldade de contar histórias, uma fala mais descritiva. Dessa forma, podemos observar o tempo também na linguagem, em sua forma. A alteração no nível da linguagem se associa a uma alteração da experiência de tempo. Os significantes para instante foram vazio, abismo, solidão, o que nos leva a pensar em um presente abismal, infinito, pulsional. Diante do tempo cíclico, um tempo vazio. Nos sujeitos que estavam melhores e que o desejo secundário predominante foi anal secundário, a narrativa do tempo respeita a sucessão passado, presente e futuro e aparecem outros temas respeitando a historicidade. Então, isso foi bem claro também. Os sujeitos que estavam mais tomados pelas crises no momento da entrevista, não exatamente tendo uma crise na entrevista, mas no momento da entrevista, ainda numa temporada em que tinham crises ocasionalmente, ainda com medo de ter uma crise, muito mais presente essa fala descritiva, uma fala também ritmada, às vezes mostrando uma ansiedade e uma dificuldade em contar histórias. Já nesses sujeitos que falavam das crises no passado, apareciam outras temáticas e a fala era mais historicizada. Os principais desencadeadores... Desculpa, você tem 5 minutos disponíveis. Certo. Obrigada. Os principais desencadeadores foram a expectativa em relação ao futuro. Por exemplo, a convocação a ter filhos. Isso foi interessante, que foi um sujeito que dizia, olha, quando começaram as crises de pânico, a minha vida estava ótima, eu estava no melhor momento da vida. Eu tinha me casado, tinha tido uma promoção no emprego, estava ganhando muito bem, estava tudo ótimo. Inclusive, minha mãe estava perguntando quando é que a gente teria filhos, Depois isso aparece novamente em outro momento da entrevista. Outros fatores desencadeadores indiretos, muitas vezes, eram sobrecarga, estresse, peso e pressão, cobranças nas relações de trabalho, excesso de atividade, dores e alterações corporais e estimulantes como cafeína e cigarro. E também mudanças de cidade, de trabalho, separações. Quanto aos procedimentos autocalmantes, identificamos a respiração e a música, ambos remetendo aos ritmos e a uma tentativa de regular, equilibrar, gerar constância. Além dos... Uso um temporizador aqui para me ajudar a controlar o tempo também. Além de medicamentos de uso diário apontados por mais de um entrevistado como ineficazes e com efeitos colaterais. Cigarro e isolamento. Esse é um ponto interessante. Os medicamentos de uso contínuo apontados como ineficazes e causando efeitos colaterais que prejudicavam ainda mais a vida do sujeito, como impotência sexual. Outro aspecto presente foram também as relações ligadas ao controle e descontrole e ao saber não saber. Característico de anal secundário. É possível associar essas referências à ideia de desamparo, trabalhada no marco teórico, em que destacamos que não se trata de um desamparo devido à ameaça de morte ou do inominável, mas a um desamparo diante da morte e do inominável, ainda que aparece indiretamente na fala dos sujeitos. Foi possível pensar a articulação entre a psicanálise e a temporalidade em seus mais diferentes aportes e a sustentação de outra lógica temporal na clínica psicanalítica. Nota-se que a dinâmica de preencher o tempo
é uma defesa importante nos casos pesquisados, para não dar brecha para o aparecimento da angústia, inclusive no ritmo da fala dos sujeitos entrevistados. Quanto ao tratamento, foram inferidas algumas conclusões. Já que falar sobre as crises muitas vezes provoca alterações corporais e pode causar até mesmo sua reincidência, não se trata de pedir para falar mais, ou mesmo de pedir associações, e nem de poupá-los disso. Algumas vezes, o manejo vai na direção da alteração do padrão de linguagem, o ritmo-resposta, pois mudando o nível de linguagem, não mais reincindirão pensamentos, imagens ou mesmo retorno à motricidade, recuperando inclusive uma ideia de contraestilo do Davi Lieberman, para a gente pensar o manejo. Além de escutar além dos sintomas, a verdade contida nas crises, nesse caso, o manejo vai na direção de imprimir outro ritmo, uma alteração no nível da linguagem e, portanto, uma alteração na experiência de tempo. A pesquisa visou contribuir para ampliar a discussão sobre a temática na psicanálise, a temática do tempo, em especial a temática do tempo em homens, das crises de pânico e do tempo, além de ser mais um estudo desenvolvido a partir das contribuições teóricas de Davi Baldacci, utilizando o algoritmo Davi Lieberman, que possibilita de maneira efetiva a apreensão dos processos psíquicos relacionados à crise de pânico. Obrigada. Obrigado, Leiliane. Bueno, voy a hacer un breve comentario para después dar paso a las preguntas y comentarios de ustedes. En primer lugar, quiero agradecer a las tres colegas por haber aceptado participar de esta mesa y agradecerles la excelencia en las presentaciones de cada una de ustedes. Realmente fue un gusto poder escucharlas. Por otro lado, quisiera comentarles, como ya quedó, ¿no?, demostrado, la versatilidad, la plasticidad que tiene el algoritmo Davi Lieberman. Es un método de estudio que sirve para poder estudiar y analizar distintas modalidades discursivas, no solamente discursos en el ámbito clínico, sino también en otros ámbitos no clínicos, como la literatura, el arte, la política, periodismo. Es decir, es un instrumento que tiene muchísimas posibilidades para ser estudiado y para ser aplicado. Y sobre todo es un instrumento que se apoya en una base teórica muy fuerte, muy rica y muy novedosa, porque a través del ADL hemos podido, digamos, contactarnos con los importantísimos aportes que hizo David, tanto desde el punto de vista de los deseos al proponer la libido intrasomática, que en general no es un concepto muy conocido por digamos, muchísimos psicoanalistas, y también conocer, digamos, nuevas aportaciones en cuanto a la defensa, como por ejemplo el algoritmo, la defensa acorde a fines exitosa. Les recuerdo que este es un método que estamos difundiendo desde UCES, desde el doctorado, desde las diferentes maestrías. Y les recuerdo también que se acaba, digamos, de proponer desde la universidad una diplomatura para formarse en el algoritmo Davi Lieberman, que arranca justamente a fin de mes, el 30, por lo cual si hubiera personas interesadas se pueden contactar con nosotros. Así que muchísimas gracias. Bueno, voy a empezar a leer porque veo que hay muchísimas intervenciones de ustedes. Así que muchas gracias. A ver, ¿dónde empezaron? Acá. Bueno, hay muchísimas felicitaciones, muchísimos agradecimientos a los tres. Hay preguntas sobre si se puede aplicar el ADL al síndrome de burnout. Siguen muchísimas felicitaciones. Hay muchas felicitaciones. Muchos agradecimientos a ustedes. Hay acá un comentario para Liliane. Dice que es muy interesante tu presentación y pregunta
si vos pedís asociaciones respecto al momento de la crisis y si se podría trabajarlo similar a como se hace con los sueños, si puedes desarrollar un poco más este recurso técnico, si da, digamos, posibilidad de aplicarlo. Si querés responder, Liliane. Sim, sim, é isso mesmo. Porque, inclusive, na psicopatologia psiquiátrica, né, o desencadeamento das crises ele é tomado como indefinido. E se você pergunta para o sujeito de imediato o que causou a crise, ele vai dizer nada, estava tudo bem. Né? Então, perguntar como estava a sua vida, né, no momento, ao redor, né? Então, tirando um certo protagonismo da crise. Então, de fato, semelhante à interpretação dos sonhos, nós vamos aprender esses detalhes que não estão protagonizando a cena, mas que nos deixam pistas. E muitas vezes não precisamos nem apontar isso. O próprio sujeito, quando para pensar como ele estava, mesmo ele dizendo, não, estava tudo bem, quando ele para descrever, então, como estava, ele mesmo nota que aquilo pode ter sido um desencadeador. Né? Esse exemplo do jovem que tinha se casado foi um exemplo muito claro. Né? A princípio ele fala, foi no meu melhor momento da minha vida, estava tudo bem, mas quando ele vai contar que a mãe estava cobrando quando é que ele teria um filho, e o que significa para ele ter um filho, o peso da responsabilidade, um certo medo do futuro. Então, apareceu essa sobrecarga de trabalho, essa tensão em relação ao momento atual, mas também esse medo do futuro. E no limite, no futuro, tem a morte, né? Para todos. Então, foi possível também, articulando com o estado da arte, com o marco teórico, perceber que essa experiência, né, da crise de pânico, ela traz também um ensaio do que o sujeito mais teme. E se essa combinatória anal-secundária libida intrassomática, nós podemos pensar também que para sujeitos em que o controle é muito importante, né, ter uma experiência de total perda de controle, ela é avassaladora muitas vezes. Ok, muito obrigado. Hay una pregunta que hizo una colega que, digamos, la redirecciona a ustedes. ¿Piensan en la posibilidad de poder estudiar el síndrome de burnout, el síndrome del quemado, a través de la aplicación del algoritmo de David Lieberman? Esta pergunta é para a mesa, Luis? Luis, ¿podrías repetir la pregunta que justo se cortó no sé por qué no la pude casi escuchar, disculpa. ¿Cómo no? No, por favor. Una persona pregunta, ¿qué opinan ustedes sobre la posibilidad de estudiar el síndrome de burnout a través del ADL? Ah, sí, claro que sí. No sé, a cualquiera es la pregunta, ¿no, Luis? Sí, porque estaba dirigida a mí, pero yo la redirecciono bien. a ustedes. Desde mi punto de vista, sí, por supuesto que sí. Sí, porque obviamente que se va a encontrar todo lo que tiene que ver, como muy bien trabajó Claudia en su tesis doctoral, tan rica, todo el tema de la libido intrasomática, y se va a poder ver allí si hubo un exceso de defensas patógenas con la desestimación de la feto fracasada, y cómo redireccionar eso de otra manera. Sí, por supuesto, creo que sería una investigación más que interesante. Tem me desculpa. Sí, só complementando a resposta. Um dos entrevistados tinha uma questão com o trabalho e dizia, inclusive, que tinha tido começos de infarto. Então, ele chamava as crises de pânico de começo de infarto. E isso ajudava a licença, né, para o trabalho.
mas ele tomava como, não era para enganar ninguém, ele se recusava a entender que aquilo era algo de ordem psíquica, como acontece com muitos sujeitos no caso do pânico. Mas como apareceu muitas questões do trabalho nesse entrevistado, pensando na sua pergunta, eu acredito, como o Ângeles colocou, que é perfeitamente possível uma investigação nesse sentido. Ok, obrigado. Una pregunta para Claudia. Claudia, te preguntan sobre cómo trabajaste la cuestión de la empatía con los pacientes. Si puedes profundizar algo al respecto. ¿Estás conectada, Claudia? Sí, no tenía el Bárbaro. micrófono, perdón. Okay. Perdón. ¿En qué sentido la empatía? No, digamos, no aclara. Si podías comentar algo, digamos, cómo trabajaste la empatía con los pacientes. Esa era la pregunta. No sé si se refiere a las entrevistas. La persona que hizo entonces la pregunta, Por si favor. puede especificar un poco más, qué aspecto. Mientras Claudia, tanto, la entonces, pregunta era mía, cuando tú bárbaro. tú trabajaste el tema de cómo lo piensa David, Sí. del tema del vacío, Sí. toda esa parte que me pareció que tú le estabas como aportando una cantidad de afectos que las pacientes no las tenían. Creo que ahí en la cuestión del vínculo empático estuvo como en primer término, me parece. Por supuesto, fíjate, Ángeles, que fue uno de los deseos de mayor incidencia. El deseo oral secundario fue tan significativo en los momentos del restablecimiento, tanto como las creencias, inclusive cuando en el momento de la retrospectiva ellos analizan qué cambió en mi vida, lo que cambió fundamentalmente fue la relación vincular con personas significativas e inclusive con ellos mismos. Es enorme el valor de ese deseo en el restablecimiento. Enorme. Creo que, a mí fue un hallazgo que me sorprendió muchísimo porque la verdad que no me imaginaba encontrar esa incidencia. Me imaginaba al entrevistar creencias religiosas que iba a encontrar mucho oral primario y demás, pero no toda esta cuestión del afecto tan significativa. Sí, fue lo que a mí también me impactó, como algo tan inesperado, ¿no? Exacto. Sí. Bien. Gracias, Claudia. Gracias. Bueno, tenemos unos pocos minutitos más y hay 2 preguntas más. Lamentablemente no vamos a poder hacer el resto de preguntas. Sí. Hay una pregunta para vos, Ángeles, respecto a si podés, digamos, desarrollar un poco más cómo es el estudio de la intersubjetividad en las parejas a través del ADL. Y también adelanto, entonces, otra pregunta para quien quiera responder es, para los tres, una persona pregunta, ¿ustedes que aplicaron como herramienta el ADL en la investigación, creen que podrían haber aplicado otras herramientas para que vayan pensando? Entonces, Ángeles. Bueno, para la primera pregunta, yo claro no pude llegar, pero la idea era poder mostrar un poquito que en el tema de la intersubjetividad, lo importante desde el ADL era la combinatoria entre los deseos, pulsiones y las defensas. Porque David planteaba como unas 4 alternativas a grandes rasgos, que las parejas coincidieran en los deseos y no en las defensas, que las parejas coincidieran en las defensas y no en los deseos, que coincidieran también en cuanto a lo, ya eso sería más específico, ¿no? Que coincidieran en una defensa y no en un deseo, o en un deseo y no en una defensa. O sea, había como 4 alternativas posibles. Y ahí es donde se abre un abanico de posibilidades exquisita para trabajar desde las alianzas inconscientes. Porque incluso eso después se puede combinar con si es fracasada o exitosa la defensa. Y eso ya es como hilar más fino. Es un escenario muy grande que se hable de posibilidades. Ahí creo que está la mayor riqueza, ¿no? Pero
Claro, eso hay que, bueno, hay que jugar, es como un poco jugar. David muchas veces planteaba el método en términos de juego. Es divertido, ¿no? Decía David. Uno se estaba matando en la cabeza para sacar si era esto. Y es divertido, ¿no? Decía. Entonces era muy lindo poder compartir eso desde lo lúdico, ¿no? Desde lo creativo. Seguramente quizás se pudiera con otro método, yo no conozco, no quiero decir que es el único, pero claro, con este se puede y se puede mucho. Y lo tenemos muy a disposición y lo tenemos muy trabajado, lo tenemos con cantidad de respaldo teórico. Y por sobre todo a los psicoanalistas, es el único método que tiene muy claro la articulación entre el marco teórico psicoanalítico y la cuestión sistematizada, sistemática para trabajar. Capaz que para los psicoanalistas sí podría ser más como por ahora el único por la gran sistematización que tiene en cuanto al bagaje teórico freudiano que yo conozca, pero claro, siempre está la posibilidad que haya algo que uno no conoce, ¿no? Porque, bueno, uno quizá no conoce todo. Entonces, por eso digo, yo sé que con este se puede y se puede mucho. O sea que los invito a que lo utilicen, a que lo pongamos a trabajar, porque las herramientas para trabajar en forma más sistemática están. Es cuestión de aprovechar los instrumentos que tenemos para poderlos poner al servicio de nuestras investigaciones. Ese es mi punto de vista, pueden haber otros, por supuesto, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Ángeles. Bueno, A preguntas. ti, Luisito. No, querida, un gusto como siempre. Preguntas hay muchas y ya nos estamos, como empezamos más tarde, nos estamos corriendo también del tiempo, entonces nos tomamos unos minutos más. Yo agradezco muchísimo las otras preguntas que hicieron que van a quedar pendientes, pero así no nos corremos, digamos, demasiado para retrasar, digamos, todo el cronograma del programa de hoy. Bueno, agradezco muchísimo la presentación de ustedes. Agradezco muchísimo la participación de todas las personas que estuvieron del otro lado. Pido disculpas por las preguntas que no pudieron ser respondidas, pero vamos a dar entonces por cerrada esta mesa. Hay pautado unos minutos justamente de descanso y para poder pasar a la próxima mesa. Así que muchísimas gracias.